verdad que os quiero dar las gracias personalmente a los que estáis, porque soy el público más fiel que hay y siempre nos vemos en estos sitios, y quiero dar las gracias porque merece la pena hacer estas actividades viendo que siempre hay alguien que las va a respaldar y las va a apreciar. Yo os lo agradezco a título personal a cada uno de vosotros. Vamos a presentar hoy Entre Líneas, un proyecto en el que llevamos trabajando ya algunos meses con los compañeros del dispensario que bueno, son conocidos, son los que organizan como Poética. Al final acaban siendo quienes como son más reconocidos. Hemos estado trabajando en una programación que no es casual que se presente hoy, precisamente en las vísperas de la celebración del Día del Libro, lo que es el mes de las letras, en un año cervantino, o sea, pues una serie de factores que se daban que exigían una programación especial relacionada con la literatura. Además son actividades muy distintas entre ellas, ahora las explicará Rafa, que es quien más está sobre ellas. Pues hay actividades que van desde unos talleres de creación y de literatura a exposiciones de fotopoemas, gincanas, actividades de todo tipo relacionadas siempre con la literatura, ¿no? Son distintas manifestaciones de la literatura allá donde podamos encontrar la literatura. Os he dado las gracias a todos los que estáis aquí, y de una manera especial hoy, justo esta semana, que presentemos una programación de literatura. Todos sabemos que hoy falta alguien, que sabemos que hoy no hubiese faltado esta cita. Y yo creo que sirva como homenaje a Katy Luz esta programación, porque yo no me la he quitado esta tarde de la cabeza, porque si hay alguien que disfruta de este tipo de eventos y nunca falta, esa era Katy. Ahora presentaremos a Marta, que la presentará Rafa. Es un honor contar con ella hoy. Te quiero dar las gracias que te hayas desplazado hasta aquí hoy para acompañarnos en esta presentación. Y sin más, espero que disfrutéis de la cita, de la programación, y espero veros en todos los eventos, ¿no? Yo creo que desde que entré en la concejalía tenía claro que no solo nos podíamos mirar a las artes escénicas, sino que tenemos otros apartados culturales que tenemos que trabajar, y esta programación va enfocada en esa línea. Así que sin más os dejo con Rafa, que presentará a Marta y os hablará más detalladamente del proyecto. Muchísimas gracias, Rosario. Uy, me voy a poner esto un poquito más lejos. Sí. Gracias, Rosario, por la presentación, y sobre todo gracias también por la iniciativa, ¿no? Tú decías que era tu intención apostar por la literatura, y bueno, en ese sentido hemos creado esta programación que, como todos podéis ver, se llama Entre Líneas, y le hemos llamado Manifestaciones Literarias en Pozo Blanco. ¿Por qué manifestaciones literarias? Porque nosotros, que llevamos bastantes años trabajando en gestión cultural, y es verdad que trabajamos en diversos ámbitos, pero la literatura sí es como el grueso de nuestras actividades, pensamos que la literatura está presente más allá de los libros, y es también interesante que podamos acercarla al público, que podamos atraer al público a través de otras manifestaciones, ¿no? En ese sentido, la programación se ha estructurado con la inauguración que comentaba Rosario hoy, que es cierto que es un lujo tener a una autora como Marta Sanz para que abra esta programación. Y a partir de aquí teníamos interés, por una parte, en establecer un programa formativo, donde en el mes de mayo va a haber 2 talleres, uno de creación poética, que lo va a impartir Elena Medel, que es una de las poetas más conocidas y más reconocidas actualmente. Es premio Loewe de poesía, su último poemario, Chatterton, es uno de los más vendidos, y tiene también una gran experiencia docente, porque además ella es editora, y realmente va a hacer un taller muy dinámico, que en breve anunciaremos un poco más. Anunciaremos toda la programación, ahora explicaré un poquito la mecánica muy brevemente. Después tenemos un taller de invención literaria, que lo va a dar Matilde Cabello, que también creo que es una autora muy conocida por toda esta zona. Matilde quiere hacer un taller que no es, como veis, no es de creación literaria, sino invención literaria. Es decir, quiere utilizar la imaginación para hacer literatura. En ese sentido, va a ser un taller que se va a basar en el recuerdo, en la memoria personal de cada uno de los asistentes, para poder construir historias. Es un proyecto realmente también muy bonito.
En el mes de junio, julio y agosto, ya en un tiempo climatológicamente que nos ofrece más posibilidades, vamos a intentar tomar la calle, hacer mucha actividad de calle. Vamos a prestarle especial atención también al público infantil, porque creemos y siempre hemos apostado porque la literatura tiene que estar cerca de los niños en diferentes formatos, por ejemplo en cuentacuentos, que haremos en un espacio público de la ciudad, o también, por ejemplo, en una gincana que le vamos a proponer un juego muy divertido para que conozcan autores y para que puedan divertirse jugando a través de la literatura. Abriremos también un plazo para un concurso de fotopoemas que tendrá un colofón que será en septiembre con una exposición con las obras seleccionadas. Y en julio vamos a apostar primero por el apartado musical. Serán los conciertos de personas que están muy ligadas a la literatura, bien porque tengan una carrera paralela o bien porque sus letras, las letras de sus composiciones estén consideradas muy cercanas a la literatura. Y vamos a tener un mercado de editoriales, todas esas editoriales independientes, pequeñas editoriales que a lo mejor no tienen la distribución que podrían tener sus obras, pero que tienen contenidos y autores muy interesantes para que puedan estar aquí presentes. El mes de agosto se dedicará al cine, con películas basadas en adaptaciones literarias, y en septiembre cerraremos la programación, como decía, con la exposición de los fotopoemas y con una conferencia de clausura. La programación está pensada, evidentemente, para el público en todos los sentidos, para que participen, para que estén muy cerca y para que le hagáis también seguimiento. En ese sentido, hemos abierto redes sociales para que podáis interactuar, y tenemos también un espacio de escritura que nos sirve, por una parte, para difusión, y por otra parte también vamos a dar cobijo a todo el que participe. En ese blog, que se llama Pozo Blanco entre líneas, todos aquellos que participen en los talleres van a tener la posibilidad de, a lo mejor, los trabajos seleccionados por las dos personas docentes, por Matilde Cabello y por Elena Medel, los que sean seleccionados se van a poder publicar en ese blog, se va a poder escribir, y vamos incluso probablemente a hacer partícipe en cuanto a los ciclos de cine, la hoja de sala, para que el público pueda participar y sea un programa no que sale de la institución para vosotros, sino que realmente pueda salir del público y podéis participar de forma muy activa. Toda la información la vamos a facilitar periódicamente, tanto en estas redes sociales que os comentaba, como en los métodos tradicionales. Es decir, habrá cartelería, habrá trípticos, folletos informativos, flyers, para que tengáis la información actualizada y muy cercana. Esto sería un poco el desglose de la programación y el avance que os estamos dando. Y ahora pues voy a presentar a nuestra invitada, que comentábamos antes si hacer el método tradicional académico o hacer el método más familiar, ¿no? Estamos poquitos, los que venís sois amantes de la literatura, y bueno, a Marta hoy día se le puede presentar con muy poquito. Creo que es una de las autoras de referencia, ya no solamente por la última obra publicada, por Farándula, que está alcanzando unas cotas de aceptación en cuanto a público y crítica, y bueno, con esa tournée, esas giras que te estás haciendo por medio mundo para presentar la obra, sino porque Marta es una persona ya con una trayectoria consolidada. Es madrileña, es escritora, es doctora en filología, no sé si por este orden. No sé, da igual. Lo podemos cambiar. Y además imparte clases en la Escuela de Escritores de Madrid. Tiene muchísimas publicaciones y yo voy a hacer un breve esbozo, ¿no? Comenzó publicando en la editorial Debate las novelas El Frío, Lenguas Muertas y Los Mejores Tiempos. Esta última recibió el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional en 2001. En 2003 publica en Destino Animales Domésticos, y en 2006, lo comentábamos antes, quizás sea el gran lanzamiento a nivel popular, ya que queda finalista del Premio Nadal con Susana y los Viejos. Ha participado también con relatos en varios volúmenes colectivos y ha obtenido el Premio Vargas Llosa NH en su 10ª edición. Tiene otra faceta, que es la de colaboradora en revistas de difusión literaria, haciendo también crítica. Colabora con El Cultural, con Mabelia y con la revista Mercurio. En este sentido también es autora de una antología de poesía española contemporánea que se llama Metalingüísticos y Sentimentales, que a mí siempre me ha parecido un título muy bonito. O sea, habláis de lo vuestro, pero sois también muy sentimentales. En 2008 publica la novela autobiográfica La lección de anatomía en RBA, que es reeditada posteriormente por Anagrama en el año 2014, y creo que con el lujo de tener un prólogo de Rafael Chirves, nada más y nada menos. Y en 2009 edita y prologa El libro de la mujer fatal.
En 2010 aparecen los poemarios Perra Mentirosa y Hardcore en Barleby. Barleby Editores es donde suele publicar poesía habitualmente. La única. Y también en 2010 Black, 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 una novela protagonizada por el detective Arturo Zarco en Anagrama. En 2012 Caballo de Troya reedita su primera novela El Frío, y Anagrama publica Un buen detective no se casa jamás, que es la nueva entrega a continuación de las aventuras de Zarco. Hace poco asistí a una presentación también de farándula, y el público te pedía que continuaras con esa serie, que realmente tuvo muy buena aceptación, pero bueno, si hay tiempo hablaremos luego un poquito de ello. En 2013 aparece el poemario Vintage, también en Barleby, que obtiene el premio de la Crítica de Madrid, y aquí sí lo tengo que decir, es una de mis obras favoritas. A mí me gusta mucho Daniela Astor y La caja negra, una novela galardonada con los premios Estado Crítico, el premio Tigre Juan y Cálamo, otra mirada. En 2014 publica el ensayo No tan incendiario, con su visión particular sobre la literatura, y la novela Amour fou, en La Pereza Ediciones. En 2015 tenemos un nuevo poemario en Barleby, su cancionero Cíngulo y Estrella. Y de nuevo en Anagrama, pues publica Farándula, con la que ha conseguido el premio Herralde de novela y, como decía, un destacado éxito de público y crítica. Una novela fantástica, que si no la has leído se la recomiendo, y con la que, bueno, te traemos en este día que, como comentaba Rosario, muy cercano ya a todas las festividades que se hacen alrededor del mundo del libro, y nos parecía una figura muy interesante para abrir este programa. Primero, por su trayectoria; segundo, porque representa esas manifestaciones literarias en varios niveles, en varios campos. Eres escritora, tienes un apartado docente y también un apartado crítico, del que, insisto, si hay tiempo también hablaremos un poquito. Y luego, a nivel personal, tenemos que decir que Marta, hemos tenido la suerte de contar con ella en varias programaciones, en varias actividades, y bueno, esta empresa tiene una trayectoria ya de bastantes años. Hemos tenido, yo creo que cientos de autores, y Marta, no es porque esté aquí, ella lo sabe, y además no se lo decimos a mucha gente, Marta es, como solemos decir, la que guardamos en la carpeta de favoritos. Así que tenéis un auténtico lujo y vamos a disfrutar de ella. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los que habéis venido aquí hoy, que simplemente por lo bonito que es el lugar, por ver las vistas, ya merecería la pena. Yo creo que este lugar debería estar lleno, ya no solamente por lo que podamos contar los que nos sentamos al otro lado de la mesa, sino por disfrutar del paisaje y del espacio y darle sentido. Pero más allá de todo eso, insisto, como muy bien ha dicho Rosario, yo os agradezco personalmente a cada uno de vosotros vuestra asistencia aquí. Le agradezco también muchísimo a Rosario su invitación, a las personas que están trabajando dentro del silo, preocupándose porque todo esté agradable, porque aquí estemos calentitos en este momento, porque se nos oiga. Y de Carlos y de Rafa ya es que me da un poco de vergüenza hablar, porque como muy bien ha dicho él, ya claro, han pasado tantos años y nos estamos haciendo ya tan mayores todos y nos conocemos ya tan bien. Yo recuerdo que la primera vez que el dispensario se puso en contacto conmigo sería, pues eso, en torno al año 2006, que es cuando yo quedé finalista del Premio Nadal con esa novela que se titula Susana y los viejos, que por cierto vine a presentar a Pozo Blanco. Me acuerdo perfectamente, creo que invitada por el Centro Andaluz de las Letras en ese momento. Y en ese año 2006 me invitaron en el dispensario a participar en una actividad que yo creo que siguen haciendo y con éxito, y que es una actividad que creo que tiene muchísimo sentido, que se titula Escritores a Sueldo. Esta actividad consiste en que ellos estratégicamente colocaban en distintos puntos de Córdoba a escritores con una mesita, y entonces la gente nos daba €1 y nosotros escribíamos lo que la gente nos pedía. Y nos colocaban en sitios tan insólitos, pues como en una pescadería. Elena Medel estuvo en una pescadería precisamente, en la puerta del Corte Inglés. Yo estuve otro año en una especie de puestecillo de un mercadillo de bisutería, y entonces allí la gente llegaba, te daba su €, y te ibas, para mi sorpresa, nos fuimos todos a casa con un buen saco de euros. O
sea, yo pensé que era una cosa que la gente iba a pasar y iba a decir, estos colgados que hacen aquí, qué tontería, que la gente se iba a acercar y iba a decir, pues qué cosa más absurda. Oye, pues una emoción y una vorágine allí tremenda. A mí se me acercó una chica que me pidió que le escribiera un poema sexual. Dice, y que salgan todos los líquidos del cuerpo. Porque además la gente iba con sus ideas bastante fijas de lo que quería, ¿no? Luego hubo casos más dramáticos, como un muchacho que quería que yo le escribiera una carta a su novia para explicarle que tenía el SIDA y no se lo había dicho. Entonces, o sea, igual que había cosas muy cómicas, había cosas muy dramáticas que en el fondo yo creo que colocaban en su justo lugar la experiencia literaria y el poder de comunicación de la literatura y el poder de comunicación que tiene la palabra escrita. O sea, yo aprendí mucho con esa experiencia, les estoy muy, muy agradecida a Carlos y a Rafa, que fueron quienes la hicieron posible, y a partir de ahí es verdad que se ha creado una relación ahí intermitente, unos años sí, otros años no, nos vemos, pero a mí casi siempre que Rafa me llama para cualquier cosa yo le digo sí, lo que sea, venga, tal. Entonces, lo que yo quiero hacer con vosotros aquí esta tarde, dado que esta es la conferencia inaugural de este ciclo, de este programa, de este proyecto, como lo queráis llamar, que se llama Entre Líneas, pues yo esta tarde no he venido a Pozoblanco a hablar de mi libro. No voy a ser como Umbral y creo que no voy a decir ni una sola palabra de farándula, sino que lo que yo he escrito para vosotros es una pequeña historia personal de mi experiencia como lectora, cómo yo llego a ser la lectora que soy en este momento. Y creo que eso tiene sentido porque al fin y al cabo el objetivo último de programas como Entre Líneas es poder construir lectores, incentivar de alguna manera ese proceso de lectura que luego termina siendo tan gratificante. Entonces, yo he escrito unas paginitas para vosotros y luego, si queréis, cuando yo acabe de leer estas páginas, estoy dispuesta a que tanto Rafa como Rosario, como vosotros, como quien haga falta, me preguntéis lo que queráis. Pero yo primero voy a leer mis páginas y para ello voy a beber un poquito de agua. Voy a compartir con vosotras y vosotros una historia personal de lectura, el trayecto de mi vida que me convirtió en lectora y que en mis recuerdos fue posterior a mi pulsión por escribir. En ese proceso, en ese camino, tuvo mucha importancia mi paso por talleres de lectura y escritura, por clubes y reuniones, donde me tropecé con gente que permaneció e incluso aún permanece a mi lado. Allí aprendí multitud de cosas que os quiero contar, porque vosotros también participáis de un entusiasmo por los libros que ojalá hoy salga aún más reforzado de este salón. No sabía yo que el salón iba a ser tan bonito. Demos pues comienzo a esta historia escrita en singular y que sin embargo solo puede ser entendida desde el plural, porque es de todos y nace de una experiencia que nunca se vive a solas, sino en comunidad. Porque la lectura tiene un momento íntimo y silencioso, pero enseguida pasa a ese ámbito público donde distintas voces se enredan para enriquecerse. Me acuerdo de la cara cabreadísima de mi madre tratando de enseñarme a leer. Me acuerdo de ella mostrándome las distintas posibilidades de combinar la letra M con las 5 vocales. La fina cartilla escolar estaba abierta encima de la mesa y ella iba señalando con el dedo las combinaciones silábicas y las imágenes que acompañaban los comienzos de distintas palabras. La M con la A de ma remitía al dibujo de una madre. La M con la E de la sílaba me se asociaba con el retrato de un médico. La M con la I de mi vinculaba el sonido pronunciado por los labios de mi madre, cerrados en un conato de beso, en pico pedigüeño de pajarín con hambre, vinculaba esa combinación fonética con la figura de un gatito. «Minino», me decía ella, y a mí eso ya me parecía raro, porque yo dentro del marco del dibujo solo veía un gato, y la palabra «minino» me sonaba a cursilería y ridiculez.
Mi madre, aunque es una mujer nerviosa, se afanaba en ser paciente y me preguntaba con entonación tierna y contenida: ¿la M con la A? Me, respondía yo. ¿Tú crees? Entonces, ¿cómo será la M con la E? Me, respondía yo. Muy bien, entonces si la M con la E es me, la M con la A será. Mi madre sonreía y me animaba con las manos para que yo acabase correctamente su frase. La M con la A será me, contestaba yo, imperturbable. Ese era el momento en que mi madre tenía ganas de darme un guantazo para ayudarme a despertar. Como mínimo tenía ganas de llamarme burra, pero se mordía la lengua. Yo no quería que ella se enfadara, pero por otra parte había un impulso demoníaco que me conducía a fruncir el ceño, a responder con mucha seriedad, a esconderme detrás de mi flequillo, a obcecarme en que tanto la M con la A como la M con la E eran me. Siempre me. Puede que lo hiciese por fastidiar, o puede que la idea de que mi madre se enfadara conmigo o creyera que yo era una niña tonta e intelectualmente limitada, que nunca aprendería a leer, provocasen en mí algo que los pedagogos actuales y los psicoterapeutas llamarían bloqueo, y que cuando yo era pequeña tan solo se definía como ganas de joder la marrana, o cosas peores. Al final aprendí, y llegué al parvulario leyendo de corrido, por lo que pasé muchos años en el colegio aburrida como una ostra. Solo me mantenía despierta la posibilidad de equivocarme en una suma o de salirme de la línea que bordeaba las figuras que debíamos rellenar con el color adecuado. En casa leía las cajas de galletas, los prospectos y los botes de champú como si fuese la modelo de un anuncio. Pronunciaba clara y armoniosamente. Hacía esfuerzos porque la cadencia de mi voz sonase a falso y no se me quedase prendida a la cavidad bucal ninguna combinación engorrosa de letras. Limpia hogar general, colágeno activo, ácido acetilsalicílico, con ácido acetilsalicílico, decía yo con gran desenvoltura y sonrisa encantadora delante del espejo, mientras señalaba con gesto publicitario una caja de humildes aspirinas. En ese periodo de mi niñez no me importaba el significado de las palabras, tan solo me importaba su sonido, y sobre todo parecerme a Laurita Valenzuela, o mejor a las azafatas del 1, 2, 3, o a las chicas que salían en los programas musicales acompañando a los cantantes melódicos y que después se hicieron famosas por otros méritos artísticos: María José Cantudo, Victoria Vera, Ángela Carrasco. Esto se lo dedico a Rafa porque le gustaba mucho Daniel Astor y La Caja Negra. Todas estas cosas las cuento en 2 novelas: La lección de anatomía y Daniela Astor y La Caja Negra. La primera es autobiográfica, la segunda no tanto. Ahora que casi tengo 50 años, me doy cuenta de que la vida de casi todos nosotros, de casi todas nosotras, es un largo aprendizaje de lectura. Poco a poco aprendemos a mirar, descubrir y entender los mensajes cifrados que se esconden bajo lo evidente. Más tarde, incluso adquirimos la capacidad para ver lo evidente, que tal vez es el aspecto de la realidad que más se oculta a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. De niños aprendemos a asociar sonidos y letras, a descodificar las palabras y a relacionarlas con una imagen. Después, lentamente nos percatamos de que los conceptos y las abstracciones no significan lo mismo en distintas etapas de la historia, de que las imágenes con las que rellenamos la palabra belleza no son las mismas en la época de Pedro Pablo Rubens que en los periodos del esplendor anoréxico o en los de la exaltación de la mujer ubre. Hoy el asunto de las ubres, mamas, tetas, pechos, bien pudiera representarse con una leve mutación del soneto a una nariz de Quevedo, pero sustituyendo la nariz por una gran mama de silicona azul y al hombre por una mujer que acaba de pasar por el quirófano. Érase una mujer a un pecho pegada, érase un pecho superlativo.
poco a poco aprendemos que al leer una historia muchas cosas no son lo que parecen y sin embargo en otras narraciones las cosas son exactamente lo que parecen ser. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno parece ser porque uno acaba siendo lo que parece, afirmaba el escritor estadounidense Kurt Vonnegut, rescatando una idea de Oscar Wilde que desdecía el tópico de que las apariencias engañan. Para el escritor irlandés, autor del Fantasma de Canterbury, la importancia de llamarse Ernesto o de Profundis, las apariencias nunca engañan. Es como si los dos autores, sin mirar a nadie en particular, o por el contrario, mirando con la peor intención a alguien reconocible, afirmasen: si usted parece tonto, es que es tonto. No miro a nadie. Si usted parece malo, es que es malo. Si usted parece pedante, es que es pedante. No se confunda. No crea que guarda en su corazón la cajita secreta de una vida interior maravillosa que usted comparte con unos pocos elegidos. No. Si usted parece tonto, es tonto. Mientras nos construimos como lectores y lectoras, vamos reflexionando sobre todos estos asuntos. Lo hacemos en cuanto empezamos a leer tebeos y a plantearnos preguntas sobre las motivaciones de nuestros héroes y heroínas. Flash Gordon, Esther y su mundo, Anacleto agente secreto, las hermanas Hilda. ¿Son de verdad hermanas o son novias o qué son? Luego lo hacemos al leer los relatos de Enid Blyton, que a mí me llevaron a pensar durante mucho tiempo que todos los niños ingleses bebían cerveza cuando salían de excursión. Los 5 siempre llevaban en la mochila cerveza de jengibre. Las malas traducciones pueden hacer mucho daño. A mí estuvieron a punto de empujarme hacia un alcoholismo muy precoz, porque la famosa cerveza de jengibre de las novelas detectivescas de Enid Blyton no era más que el inofensivo y nada alcohólico ginger ale. Esto no sé si os pasó, pero yo a mi madre le pedía cerveza todos los días. En la preadolescencia mi padre se preocupaba por mi falta de interés por la lectura. Él había sido un lector infantil compulsivo que a los 12 años ya había leído las obras completas de Verne, Salgari y muchas novelas de Dostoyevsky. Iba andando desde su casa a la Biblioteca Nacional y allí leía. Yo me lo imaginaba sesudo, pequeño y concentrado, leyendo en el centro de una sala enorme y gélida, con las piernecillas desnudas que le colgaban desde el filo demasiado alto de la silla. Un héroe, un poeta, un intelectual, un empollón, así imaginaba yo a mi padre. Yo prefería nadar, correr como una loca jugando al paro-disparo, desnudar a mis recortables, saltar a la comba o a la goma con mis amigas, como mucho leer sin que nadie me viese alguna revista del corazón o algún fotogramas. Cuando mi padre me recriminaba por mi escasez de lecturas, yo le respondía: yo no leo, papá, yo escribo. Y mi padre cerraba la boca porque se sentía un poco apabullado y no sabía hasta qué punto yo era una mentirosa y debía regañarme, o hasta qué punto yo seguía siendo una mentirosa, pero el hecho de decir mentiras constituía un paso ineludible en el camino de mi conversión en escritora. En este último caso, él no debía desanimarme regañándome o desdiciéndome. Además, aunque yo fuese en efecto una niña peliculera, imaginativa y por tanto un poquito mentirosa, no mentía. Escribía listas de nombres que me sonaban bien: María Magdalena Bracamonte Ribagorda, Leticia Tatiana del Árbol, Carolina de Mónaco y Alba, para jugar a las maestras, y también escribía historietas de misterio, que de algún modo imitaban los tebeos cuyos dibujos me fascinaban. Mi primer texto conocido, y afortunadamente perdido, se titulaba El pensionado, y se inspiraba en el cómic Cristina y sus amigas. En él, unas niñas internas en un colegio carísimo resolvían crímenes y eran muy traviesas a la vez que magníficas estudiantes.
Ya en el instituto comencé a disfrutar escribiendo comentarios de texto de autores caracterizados por su gran voluntad de estilo. Me encantaba diseccionar las figuras retóricas que adornaban como cascabelillos los textos de Azorín o los poemas de Vicente Aleixandre, el tremendismo de Cela, fragmentos literarios que yo analizaba vanidosamente porque tenía la capacidad de detectar en ellos cada sinestesia, ceuma, metonimia, prosopografía, aliteración, las construcciones gradativas trimembres, que eran para mí el más deslumbrante de los descubrimientos retóricos. Estás aquí, construcción gradativa trimembre, te pillé. Pensaba mientras me daba 10 puntos a mí misma en el juego de identificar en el lenguaje sus luminarias externas. Alucinada con la carcasa del lenguaje, yo aún no sabía leer de verdad, porque saber leer implica llegar a la conclusión de que en la literatura no hay dos maneras distintas de decir lo mismo y que cada forma es un significado en sí. Un significado que dibuja el marco ideológico de una época. Sin embargo, mis ensimismadas lecturas del instituto me condujeron a valorar la herramienta del lenguaje y a disfrutar de manera concentrada de 3 textos que empezaron a hacer de mí una lectora menos epidérmica, menos científica y también menos soberbia y más dispuesta a aprender. Me refiero al Lazarillo de Tormes, al Árbol de la Ciencia de Pío Baroja y a Las ratas de Miguel Delibes. En aquellos años era fundamental que los textos fuesen breves. Esas 3 novelas magníficas me condujeron a indagar con mayor curiosidad en la biblioteca de mis padres, donde fui seleccionando minuciosa y metódicamente todos aquellos libros que tuvieran el lomo estrecho. Silvia de Gerard de Nerval, El asesinato considerado como una de las bellas artes de Thomas de Quincy, los cuentos de Edgar Allan Poe, La tregua de Mario Benedetti o Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Leía, y en mis lecturas, además de un mayor o menor interés por la retórica y el contenido de los textos, por las dos cosas inseparablemente, había también algo de vanidad. Era como si el hecho de leer te hiciese formar parte de una clase intelectual a la que antes no pertenecías. Aún no tengo claro si ese deseo de pertenencia a un club de elegidos es algo sano y estimulante o el punto de partida para convertirse en un presuntuoso, en un letraherido, en un anormal que separa la literatura del mundo, que se sube a su torre de marfil y mira a la gente por encima del hombro. Hay posiblemente casos y casos, días y días. En la facultad estudié filología, precisamente porque en aquellos años ya estaba segura de que lo que más me gustaba era escribir, y no encontré en el arco de la oferta académica española ninguna otra carrera que pudiese serme útil, afín a mis intereses. Sin embargo, el estudio de la filología, al menos como está planteado en España, no pule las aptitudes de un escritor en ciernes ni enseña a leer a un lector bisoño. Nos familiariza con la historia literaria y ese conocimiento, más adelante, ayuda a profundizar en las capas geológicas de los textos, en su espesor connotativo. Pero eso sucede mucho más tarde, cuando ya eres una lectora formada y te das cuenta de la utilidad del latín, la historia de la lengua o las genealogías del teatro del Siglo de Oro para subrayar la comprensión y el disfrute de los libros que se van leyendo. En la facultad me empapé de clásicos y modernos, de clásicas y modernas, pero no siempre alcancé a entender su verdadera dimensión. Homero, Virgilio, Ovidio, Propercio, Tibulo, las Jarchas, el Caballero Cifar, el Tirán lo Blanc, Garcilaso, Gutiérrez de Cetina, María de Zayas, Don Quijote, el Guzmán de Alfarache, el Criticón, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cadalso, Jovellanos y Moratín, Rosalía de Castro, los novelistas decimonónicos, los poetas modernistas, La Vanguardia, César Vallejo, el 98, el 27... En las facultades de filología no te enseñan, al menos no te enseñaban cuando yo andaba por allí,
a desarrollar las estrategias, a formularte las preguntas pertinentes para entender un texto literario yendo del texto al contexto y del contexto al texto, contrastándolo con los mimbres que conforman nuestra urdimbre lectora, es decir, la experiencia vital, la experiencia cultural, que significa los otros libros que hemos leído, las películas y músicas que hemos visto y escuchado, las imágenes pictóricas que aún conservamos en el Museo de la Memoria y la ideología o cosmovisión. Esos son los prejuicios desde los que nos enfrentamos a los textos y los prejuicios que a la vez vamos enriqueciendo con nuestras lecturas. Porque si algo importa de verdad de los libros es que después de leerlos, las buenas lectoras, los buenos lectores, no salen indemnes. Algo cambia en la manera de mirar el mundo, algo nos yergue o nos encorva la espalda, algo nos machaca o nos anima, porque los libros no siempre nos aportan una esperanza publicitaria y medicinal. A veces configuran el territorio de una lucidez que, ayudándonos a amplificar el mundo, a tomar distancia con un catalejo o a ver en primerísimo plano las cosas como a través de un microscopio, abre en nosotros una herida, nos hace conscientes de una herida y en esa consciencia tal vez colabora a que la cerremos. Pero antes de curar la herida duele. Lo maravilloso, en todo caso, es que con los textos literarios algo parte de la vida y vuelve a ella. Se genera una cadena trófica en la que nos alimentamos de los libros y más tarde reconvertimos lo que nos queda de ellos en una manera de afrontar el mundo, en una conducta, en una acción que incluso puede cristalizar en la escritura de un nuevo texto que se abre a la realidad y está a disposición de los colmillos que quieran morderlo o de los ojos bien grandes, como el del lobo disfrazado de abuela de Caperucita, que quieran atreverse a leerlo, dejándose casi la vida en cada sílaba con intrepidez y con curiosidad, estando siempre dispuesto a ser transformado, a iniciar una conversación. Más tarde estudié un doctorado y escribí una tesis sobre poesía española que fue el fruto de metalingüísticos y sentimentales. Me matriculé en una escuela de letras y allí fue, en aquel club de lectura y escritura que se prolongó a lo largo de 3 años, donde de verdad aprendí a leer, desmontando todos mis prejuicios sobre una literatura que a la fuerza debía ser imaginativa, bonita, preciosista, impostada o sanadora. Allí descubrí que la literatura a menudo nos mancha y nos enferma. También aprendí que sarna con gusto no pica. Allí decidí tener los ojos siempre abiertos, aunque a veces haya que entornarlos para ver mejor. También comprendí que leer es una forma de escribir y escribir una forma de leer, y que dialogar con los otros respecto a lo que se ha leído es un modo de ensanchar nuestro horizonte, desencastillarnos, salir del cascarón, volver a nacer. No perdéis la oportunidad de escuchar y de ser escuchadas o escuchados. Sacadles el máximo provecho a vuestros encuentros con las letras. Disfrutad de las lecturas y transformadlas en un arma cargada de futuro, como decía el gran Celaya. Resistid. Yo por mi parte solo puedo deciros que mi madre aún se ríe cuando recuerda lo de la M con la A, me, que mi padre se dio cuenta de que de niña le mentía sin mentirle y que mis mejores amigos son aquellos con los que, ya bastante crecida, por debajo del enrejado de las palabras en la página, desde detrás de la celosía, dándole sentido a las patitas de mosca de cada trazo, levantando las alfombras para que salga el polvo, quitándole el paño de pureza a lo escondido, incluso a lo obsceno, allí con ellos, en una sala, comentando un libro que siempre era igual y siempre diferente, según quien lo leyera, aprendí a leer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os he contado mi vida. Bueno, pues
Es un lujo que nos cuentes tu vida, es un lujo que nos cuentes tu etapa de aprendizaje. Siempre que organizamos algún encuentro con escritores, con directores de cine, por ejemplo, después de un cineforum, yo siempre digo que es un lujo tener a una persona a la que se le puede preguntar. Es decir, leemos sus libros, vemos sus películas y muchas veces nosotros hacemos la propia interpretación. Nos plantean dudas, nos emocionan, nos sugieren cosas. Y ahora tenemos la oportunidad de preguntarle a Marta, no solamente la escritora, sino esta lectora que se ha abierto hoy para vosotros, para explicaros cuál ha sido su etapa de aprendizaje, que le podéis preguntar pues, por eso, por sus lecturas, sus escrituras, o no sé si decir lo que les apetezca. Tú en eso mandas. Me podéis preguntar lo que os apetezca. Pues ya que barra estamos libre. aquí, somos poquitos, pues nada. Si alguien quiere hacer la primera pregunta. Atreveos. Muy bien. Sí, bueno, hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención, hablando precisamente con gente de tu profesión, que es algunos que reconocen que siguen siendo grandes lectores, incluso lectores compulsivos, incluso ya en un grado de escritores muy reconocidos. Y por otra parte he oído a algunos decir, bueno, yo no tengo tiempo, tengo que hacer mi obra y entonces... ¿Hay que ser un buen lector para seguir siendo un buen escritor? Desde mi humilde punto de vista creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que para escribir tú necesitas tener una serie de estímulos y una serie de actitudes. Tú por una parte tienes que saber mirar a través de las ventanas. Tienes que estar atento a las cosas que suceden en la realidad. Tienes que ser susceptibles a los asuntos que acaecen en tu comunidad de vecinos y en tu familia y a tus amigos. Tienes que mirar la sociedad con un catalejo y con un microscopio, como os decía en el texto. Al mismo tiempo tienes que hacer un ejercicio permanente de introspección de lo que te pasa a ti por dentro y contrastar eso que te pasa a ti por dentro con lo que pasa en el mundo que tú estás observando. Pero a la vez también todo eso lo tienes que cotejar con el punto de vista de otros seres humanos, en conversaciones o en conversaciones a través de los libros. O sea, para mí es absolutamente fundamental saber qué es lo que piensan mis coetáneos escritores de determinados asuntos y también cuál es su concepto de literatura. Su concepto de literatura que se manifiesta en los libros que escriben es lo que a mí también me ayuda a construirme como escritora. Saber hasta qué punto yo estoy, ¿cómo diría yo esto? Yo estoy ofreciendo un estilo intrépido o estoy ofreciendo un estilo acomodaticio. Entonces, yo creo que seguir conversando con los escritores vivos, con los escritores muertos, a través de los textos que escriben es, desde luego para mí, absolutamente fundamental. Y creo que si uno solo se centra en sí mismo, está haciendo, bueno, para mí eso es casi un ejercicio de onanismo. Me parece una actividad demasiado solitaria y demasiado ensimismada y no sé hasta qué punto puede llegar a ser fértil para los demás. Pero esto es una opinión personal. ¿Más cuestiones que queráis plantearle a Marta? Vosotras tenéis cara también de haber leído el 10 minutos y esa... Claro. Y los botes de champú también. Y el Carpanta, y claro, y había otro que era buenísimo, que era Agamenón, que era este que era con un señor muy burro, con una gorra, que bueno, era tremendo Agamenón. Y bueno, y Mortadelo y Filemón, nos hemos olvidado de Mortadelo y Filemón, y de Zipizape, y de muchos otros, claro. Bueno, fantástico, ¿eh? La Rue 13 del Percebe yo creo que está en la base de una de las novelas que yo escribí que se llama Black, 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 que es una comunidad de vecinos que en el fondo en realidad pues es eso, un corte de una comunidad de vecinos donde tú puedes ver lo que sucede en cada casa en distintos momentos. Era maravillosa. Eso estaba en un TVO que se llamaba Tío Vivo, creo recordar, y era la última página del Tío Vivo y era lo primero que ibas a ver. Sí. Bueno, yo sigo, por ejemplo, leyendo también los periódicos por la parte de atrás. Ya sé que esto ahora en las sociedades, en el tránsito a las sociedades digitales, esto no tiene mucho sentido, pero para mí es coger un periódico y lo primero que leo es la contraportada. ¿Es contraproducente hacer eso? No. Yo es que también suelo hacer eso. Estás por atrás, una revista,
Ya, a mí hay gente que me ha dicho, eso es ser satánico, es hacer las cosas al revés, una inversión satánica. Yo creo que sencillamente, eso tiene que ver un poco con tus intereses. O sea, si normalmente en la estructura de los periódicos la cultura suele estar más hacia la parte de detrás, la cultura, el espectáculo, la televisión. Entonces yo creo que cada uno empezamos a leer por lo que más nos interesa y luego ya nos vamos poniendo tristes progresivamente hasta llegar a la primera página, que es cuando ya nos tiramos de los pelos y volvemos otra vez a la cultura para ver si nos podemos salvar de alguna manera, pero no, ¿qué va? Felipe es un verdadero relato de lo que es un buen lector, llega a ser un buen escritor, pero mi experiencia es que ha incidido todo en ello es la lectura compartida. La lectura compartida ha llevado a mucha gente a la lectura y al hábito lector, sin ser lector previo, ¿no? Pero yo sí me gustaría incidir en la importancia de esa lectura compartida, esa reflexión hecha en soledad para después compartirlo con los demás y enriquecerlo, ¿no? Mi experiencia desde el punto de vista profesional es esa, que la lectura compartida también me lleva a crear un pequeño hábito lector en personas que nunca leen. Desde luego para mí, en mi formación como lectora fue un paso absolutamente fundamental, y no solamente como lectora, sino como escritora. Abrir las orejas a la posibilidad de que gente te cuente una versión de la historia que tú has leído, que es diferente, que es complementaria, que está enriqueciendo la tuya, porque es que eso además de enseñarte a leer, eso yo creo que te enriquece como ser humano en la medida en la que te hace más receptivo, te hace más tolerante y consigue que no te creas el centro ni el ombligo del mundo. Y creo que eso, desde el punto de vista humano e incluso desde el punto de vista humanístico, es algo absolutamente fundamental. Luego, dentro de mi experiencia en la Escuela de Letras como escritora, y esto ya sí que hablo desde el punto de vista de la escritura, pues es tremendamente importante que tú tengas al lado un compañero que te sepa hacer una crítica constructiva o una crítica destructiva y tú la sepas asumir y reconvertirla en algo textualmente productivo. Es muy importante que tú sepas que escribir no sirve solamente para que tus papás te digan ¡uy, qué mona es la niña que bien escribe! Y para que la gente te dé palmaditas en la espalda. O sea, es muy importante, yo creo, concebir la literatura, tanto desde el punto de la escritura como de la lectura, como espacio de diálogo. Como espacio de diálogo, y sobre todo tener muy claro que la literatura no se sitúa al margen de la vida. O sea, que la literatura te enseña a mirar, y te enseña a sentir, y te enseña a entender los asuntos que están sucediendo a tu alrededor en eso que llamamos realidad. Te enseña a ver las cosas visibles, esas cosas visibles con las que a menudo convivimos y que no queremos ver. Los buenos escritores, yo creo que son aquellos que son capaces de completar la figura siguiendo con una línea los puntos marcados en el pasatiempo, y que consiguen darle forma a las cosas que están presentes pero que nosotros no logramos ver. Entonces, creo que esa concepción de la literatura como instrumento de conocimiento, como instrumento que ensancha tus barreras y tus limitaciones es fundamental, y creo que la labor que se hace desde las bibliotecas y desde los clubes de lectura es impagable. Y a mí me parece especialmente importante con la gente joven, pero me parece muy importante con la gente mayor. Con la gente mayor que de repente no ha tenido en su vida la oportunidad de leer y descubre los libros cuando tiene tiempo y se deja la vida en los libros. Yo, por ejemplo, voy muchas veces a universidades populares, que es algo que ya he comentado contigo, y yo me quedo absolutamente fascinada con lo que me enseñan las mujeres con las que hablo de libros en esas universidades populares. Y me doy cuenta de cómo ellas tienen una visión muy clara de eso, de que los libros no son algo al margen de la vida, sino que son algo que les enseña a poder entender sus propios sentimientos y mirar las cosas con una mirada que no siempre es
amable. A veces los libros te hacen ser más malintencionado, malhumorado o perverso en tu manera de mirar. Y creo que con esa posibilidad de las perversiones deberíamos estimular a los niños. Cuando a los niños se les dice, a los adolescentes, lee que te harás mejor persona, lee que serás más bueno, no, lee que te harás malo y retorcido, lee que es un peligro, leer es peor que fumar incluso, puedes tener, es un vicio terrorífico, puedes sucumbir al vicio de la lectura y tal. Creo que hay que estimular en negativo, creo que estamos haciéndolo mal. Eso, yo creo que eso funciona, ¿no? Porque a los niños muchas veces la lectura dulce, plácida de personajes, incluso un poco cursi, a lo mejor no le atrae mucho, pero bueno, personajes como el pequeño Nicolás o Guillermo el Travieso, en fin, todo eso. ¿El pequeño Nicolás es el que estoy yo pensando? No, el pequeño Nicolás es un libro clásico de literatura francesa. ¡Qué susto! Porque claro, yo ahora como estoy tan condicionada por lo televisivo, digo, ¿qué ha hecho este ahora? No tardará en publicar el libro. Después de esto, creo que en Manifestaciones Literarias en Pozo Blanco vamos a incluir una manifestación nueva, que es la perversión televisiva. No, es un clásico de la literatura francesa, el libro es de Goscinny, la pareja sí, como Lord of the Series. Exactamente. Y bueno, son las historias de un niño en el colegio, un niño pues que es como todos los niños, pues travieso, a veces un poco sinvergüenza, que se queda pues como patado, ¿no?, ante cosas que le van sucediendo en la etapa de aprendizaje. Y yo creo que eso sí funciona, ¿no?, que tienes razón. Yo creo que antes mencionaba las lecturas de aprendizaje, ¿no? Quizás muchos nos cala pues esa época adolescente, ¿no?, donde descubren nuevos autores, donde, por ejemplo, El árbol de la ciencia, que es todo un clásico, ¿no?, o lo era antes en los institutos, no sé ahora si lo seguirá haciendo, pero era un libro. Y durísimo. Te iba a decir, cuando ha dicho, a veces la literatura te cabrea. Recuerdo que es un libro que te deja realmente planchado, ¿no? Terrible, sí. Es un libro, yo por lo que recuerdo, es la historia de Andrés Hurtado, que es un estudiante de medicina, y son sus amores con Lulú y su experiencia cuando empieza a ser médico por los pueblos perdidos de España. Y es un libro de un existencialismo pesimista brutal, que si tú eres un adolescente medianamente sensible te deja aplatanado. Pero creo que en ese sentido a veces pecamos con los adolescentes de un exceso de hiperprotección sentimental o de hiperprotección intelectual que no sé hasta qué punto es buena. O sea, a nosotros, a los de nuestra generación, nadie nos protegió de ese tipo de libros y sin embargo quiero decir que aquí estamos tú y yo hablando, ¿no? Y luego nos tomamos una caña como personas normales, no hay ningún problema. Creo que hay una puerilización en general de toda la sociedad, que estamos todos, que nos hacemos mayores más tarde, que eso tiene que ver con las condiciones sociopolíticas y económicas, que tiene que ver con la falta de oportunidades, con la necesidad de tener a la gente muy, muy entretenida. Pero como estamos hablando de literatura, yo creo que en ese sentido, si queremos enseñar a leer literatura, si queremos estimular a la gente a leer literatura, lo que no podemos ser es mojigatos, proteccionistas, cicateros y correctamente políticos en el peor sentido de la palabra. En ese sentido estaba recordando que, por ejemplo, mi profesor de literatura en primero de una de las lecturas que nos recomendó fue La Rosa de Alejandría de Manuel Vázquez Montalbán. Muy bien, claro. Que es un libro que yo creo que hoy día en los institutos no lo dejarían en el temario por aquello de lo políticamente correcto. Pues probablemente. Yo recuerdo, por ejemplo, en segundo de BUS que leí una novela de Boris Vian que era terrible, que se llamaba El arrancacorazones, y que hablaba sobre el psicoanálisis. Yo recuerdo haber leído en el instituto libros brutales que fueron absolutamente decisivos en mi formación literaria y en mi formación como ser humano. Y creo que escatimarle esa oportunidad a otros seres humanos de esa misma edad, pues desde mi punto de vista es una torpeza. Pero bueno, y sobre todo creo que hay que contrarrestar que la literatura precisamente es el discurso resistente que nos sirve para contrarrestar la velocidad de los otros medios. O sea, yo no tengo nada en contra de que los chavales, las chavalas vean internet y vean y googleen palabras y vayan de un hipervínculo a otro. Me parece bien, forma parte de su mundo y tal, pero claro, eso genera una manera de conocer, una manera de entender las cosas que tenemos que intentar complementar
con otro tipo de textos que exijan otro tipo de procesamiento de la información. Y creo que para contrarrestar esa velocidad, para seguir creando conciencia crítica, para que no pasemos por las cosas con esa velocidad vertiginosa y muchas veces comercial y publicitaria, es muy necesario seguir leyendo literatura. Y leyendo libros que tengan espesor connotativo, relieve connotativo, que exijan lentitud, que exijan pensar las cosas dos veces, que exijan, como os decía en el texto, mirar por debajo del enrejado de las palabras, aprender a leer entre líneas. Porque me gusta mucho el título que le habéis dado a las jornadas, porque creo que leer bien, en gran medida, consiste en saber leer entre líneas. Entonces, en ese mundo que todo es tan explícito, tan fácil, tan rápido, tan inmediato, que estamos acostumbrados a esas cosas, fomentar este tipo de conocimiento que propicia la literatura y que nos ayuda a construir la conciencia crítica y a entender mejor las cosas del mundo en el que vivimos, a mí me parece completamente fundamental. Pero bueno. Yo creo que eso es imprescindible. Lo que estáis diciendo es que en el instituto, en el ámbito educativo, tener un profesor que sea lector y que sea para recomendártelo. Tal y como está diseñado ahora mismo el sistema educativo, puedes tener un profesor que lleva años sin coger un libro, más allá de los propios para la profesión. Entonces, el que alguien te acompañe en esa lectura de las que estáis hablando, y al fin y al cabo, con cumplir la lectura que vienen recomendadas para cada plan formativo, hay una serie de libros que están recomendados, que vienen de la propia administración. Entonces, cuando se tiende a edulcorar hasta la historia en este país, cuanto más no se va a edulcorar la literatura, ¿no? Yo tuve una experiencia bastante traumática con una editorial de libro de texto. Yo hice un material de texto para la ESO y tuve una experiencia que digo que aprendí mucho también, pero fue traumática porque, claro, ellos me pedían que yo hiciera un libro de literatura donde la información en la página y el tipo de frase y la manera de presentar, de maquetar incluso la página, fuera como una pantalla de ordenador. Entonces tú dices, pero vamos a ver, si la pantalla del ordenador ya la tienen y ya la usan y la saben usar mucho mejor que yo, si están utilizando un tipo de texto que es un libro de texto escrito, pues démosle la característica que tiene un texto corrido y desarrollemos las estrategias de lectura que merecen, que necesita la lectura de un texto corrido. Bueno, cuando tú ya todo lo simplificas hasta ese punto, pues estamos perdiendo, yo creo que muchas de nuestras capacidades como seres pensantes. Y es una lástima, porque claro, cuando hablamos de la literatura es grave, pero si pasamos ese tipo de procedimientos, enlazando con lo que decía Rosario, al ámbito educativo, ya la hemos liado. O sea, completamente. Bueno. Los casos de lectores que conozco casi siempre han tenido un referente, a alguien cerca que le guía, ¿no? De guía espiritual en ese sentido. Le estimula, sabe qué libros pueden tocar, qué libros no pueden tocarle, más allá de... Y cuando en el ámbito educativo, que bueno, tampoco es que hay que dejarlo todo al ámbito educativo, pero sí es verdad que tienen parte de responsabilidad en introducir ciertas lecturas. Si no se introducen esas lecturas, luego es muy complicado. Por suerte, muchos de esos trabajos lo están haciendo las bibliotecas, han asumido esos roles, están un poco fuera ya de los centros, están ocupando ese vacío que queda. Hace poco, en un debate que hubo justamente sobre enseñanza de la literatura en ámbito universitario, que por desgracia lo hemos comentado, que se están volviendo a implantar programas de fomento de la lectura en la universidad, cuando se supone que la universidad, pues bueno, es a lo máximo que puede aspirar como estudiante y que debería llegar ya formado y demás. Y uno de los profesores de literatura dijo: yo tengo un temario que cumplir, que es lo que comentaba Rosario, ¿no? Dice, yo tengo un temario que cumplir, y dice, claro, yo recibo a los chavales de 18 años con el Cantar del Mío Cid. Dice, entonces, claro, yo le abro un personaje con acá estos fierros y toda esa historia, dice, a chavales pues que
le podría ofrecer a lo mejor algo más cercano, ¿no? Como hablábamos de esas lecturas de aprendizaje que te marcan y hacen que seas lector ya durante el resto de tu vida. Y él decía, evidentemente, vinculándome a algo que tenga calidad, ponía el ejemplo, él puso como ejemplo Conan, ¿no? Dice que a mí me parece un libro muy interesante desde el punto de vista literario, dice que probablemente será más cercano a todos estos chicos y los puedo enganchar un poco más. Y luego ya pasar a esas lecturas que serían, digamos, también obligatorias, ¿no? Por estar en el punto académico. Y él decía, dice, pero qué difícil es, dice, qué difícil es. La lectura también lleva un proceso evolutivo, el lector. Entonces, claro, tú no puedes empezar. Lo primero que haces probablemente no hayan visto nada, lo primero que haces es el Cantar del Mio Cid. De todas maneras, respecto a esto, yo primero quiero, porque hay veces que responsabilizamos mucho a los ámbitos educativos y responsabilizamos mucho a los profesores. Yo quiero romper una lanza por los profesores, porque también tiene, por sus condiciones laborales, por su desprestigio en la sociedad cada vez mayor, creo que es una figura que debemos reivindicar y apoyar, sobre todo a los profesores de la escuela y de la enseñanza pública. Pero respecto a lo que estáis diciendo del Cantar del Mio Cid, empezar con el Cantar del Mio Cid y todas estas cosas, yo creo que ya ha habido propuestas bastante sensatas de comenzar a enseñar, a familiarizar a los estudiantes con la historia de la literatura siguiendo el camino inverso. Es decir, como si la historia de la literatura fuera una esfera, entonces tú empiezas a trabajar desde la corteza, que es lo más cercano a la sensibilidad de esos lectores jóvenes, y yo qué sé, pues empiezas a trabajar con una novela que se haya publicado ayer, de un escritor, de una escritora, de lo que sea, y a partir de ahí empiezas a establecer vínculos con momentos anteriores de la historia literaria, aplicando la teoría de la intertextualidad y llegando al final hasta el núcleo que puede ser el Cantar del Mio Cid. Eso es una posibilidad, y es una posibilidad que además sería bastante fácil de recoger en los planes curriculares de literatura. Pero luego hay otra posibilidad, y es la posibilidad de los especialistas en didáctica que siguen los criterios del enfoque comunicativo, que plantean que la dificultad nunca reside en los textos, sino en la tarea que tú le planteas al estudiante que haga a partir del texto. Entonces, en ese sentido, el Cantar del Mio Cid no sería un texto más difícil que Crepúsculo. Todo depende de la actividad que el maestro, que la profesora plantee, que el alumno tiene que realizar para aprender el significado de ese texto. Entonces, yo creo que son dos visiones que se podrían complementar y que serían muy útiles a la hora de ¿cómo os diría yo?, de repensar la enseñanza de la literatura. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que tener muy claro es que vamos hacia un modelo de sociedad y hacia un modelo de relaciones humanas que es absolutamente hostil a la lectura literaria. O sea, completamente hostil. O sea, igual que la lectura literaria es resistente, tiene que ser resistente a ese mundo y de otro punto de vista, y es un contrapeso y es un contrapunto, es muy difícil que la gente sienta necesidad de leer en el mundo en el que estamos viviendo. Es muy difícil que la gente sienta necesidad de estudiar, porque incluso desde los grandes triunfadores, esto que hablábamos antes, los grandes emprendedores, y me estoy refiriendo a los grandes emprendedores de Silicon Valley, por ejemplo, lo que se promueve es que los estudios no valen para nada, se promueve la idea del autodidactismo, se promueve la idea de lo práctico, lo útil, lo inmediato. Entonces, quiero decir, estamos jugando, no sé si estamos manteniendo un modelo obsoleto de mundo o es absolutamente necesario ejercer un contrapeso hacia un falso progresismo. No sé cómo decir un poco esto, pero bueno. ¿Más cuestiones? Bueno, yo respecto a los textos clásicos, ya que cada uno estamos contando aquí parte de nuestra experiencia, yo creo que primero los profesores, bueno, yo tuve uno que casi desgració mi afición literaria y otro que la estimuló. Me convirtió en lo que ahora mismo soy, ¿no? Claro. Es decir, que en ese sentido, el primero hizo que odiara morir, pero yo después lo descubrí con mi parte muchos años después, y el segundo, pues, por ejemplo, me abrió Balzac y otras cosas. Uno tenía pasión y otro no. Claro. Es decir, esa era la diferencia, ¿no? Con los textos muy clásicos, claro, cuando estabais hablando del Mio Cid, yo recordaba
yo estudié en Francia, entonces sobre la chanson de Roland, ¿no? Entonces, claro, lo que habría es que llevar esos textos a una interpretación en el cual, por ejemplo, a gente joven descubriera que estamos hablando de Juego de Tronos. Realmente estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando de un fresco histórico, donde cuenta una historia, bueno, me he ido a Juego de Tronos, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo. A fin de cuentas, ese tipo de literatura que hay ahora mismo, que después lleva a series, a películas y tal, que viene, bueno, de leyendas, bueno, ahí está Tolkien por medio y habría que remontarlo a la leyenda germánica, europea y tal, etcétera, etcétera. Realmente estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que, claro, no podemos meter un texto en español de hace unos cuantos siglos o en francés tal, porque entonces que eso no lo haremos nadie, incluso de los que estamos aquí, que nos gusta mucho la literatura, eso es una barbaridad querer meter eso de esa manera, ¿no? Y ahí hay un trabajo de adaptación, de interpretación y de acercamiento que habría que hacer, ¿no? Aparte de la necesidad, yo no ataco a los profesores porque yo creo que son personas vocacionales que hacen lo que pueden en un mundo complicado, difícil, y con gente muy complicada como era yo cuando era joven y Maciota cuando hemos sido jóvenes, yo hace muchos años y otro hace menos. Pero sí es verdad que cuando se habla de planes de estudio y de la literatura dentro de los planes de estudio y otras muchas materias, habría que hacer ese trabajo de interpretación y de acercamiento, que yo creo que claro, hay un problema, lo del utilitarismo, que estaba comentando antes, al final se lo termina comiendo todo si no hacemos esa readaptación de muchas cosas, ¿no? Ganar dinero, ser célebre y tal, estará muy bien, ¿no? Pero es que el ser humano tiene que ser muchas más cosas, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Bueno, no sé. Yo ponía ese ejemplo porque justamente lo hacía un profesor. Es decir, el propio profesor decía que, más que el profesorado, que yo creo que todos los que hemos tenido buenos profesores de literatura le debemos parte de lo que somos, él criticaba un poco el sistema, ¿no? Y en cuanto a eso que tú decías, sería quizá el enfoque, ¿no? Que a lo mejor el que él marcaba, ¿no? Es decir, ¿por qué no coger un clásico y relacionarlo con algo que le es más cercano? Y me estaba acordando, yo de pequeño tenía la canción, la chanson de Roland, la tenía en una edición de Bruguera que era Rolando el Furioso. Rolando era el Pato Donald. Es decir, a la editorial Bruguera, probablemente, que sí es uno de esos ejemplos de verdadero interés pedagógico por acercar la literatura, se le ocurrió que un niño, un joven, iba a digerir mucho mejor un clásico, pero de todas formas lo iba a acercar al clásico. Y ese enfoque me parece interesantísimo, ¿no? De esa generación de, yo creo que de editores que ha habido en este país, preocupados enormemente por acercar la literatura, por hacerlo algo clásico. Ahora, por ejemplo, últimamente Cátedra creo que ha sacado una línea que se llama Clásicos Populares, donde mete, sí, Cátedra, una de las editoriales más clásicas, donde mete, bueno, no sé, a gente como Raymond Chandler, como Philip K. Dick y toda esta gente. Es decir, que yo creo que ese sería lo que tú decías, es un contrapunto que sería muy útil. De todas maneras, yo creo que aquí estamos ya, como somos adultos, aparte de los niños y todas estas cosas, estamos hablando de dos cosas diferentes, porque a mí no podemos olvidar que la literatura es lenguaje. Entonces, a mí todos esos esfuerzos de popularización y de acercamiento de los textos literarios a los niños me parecen estupendos. Y nosotros también en nuestra época teníamos los clásicos populares aquellos que eran cómics de a lo mejor de, yo qué sé, de David Copperfield o de grandes clásicos de la literatura universal. Y entonces se populariza la historieta, o sea, la anécdota humana, lo que el relato puede tener de universal o de ejemplar o de la trama, el argumento, los personajes, tú los ves, pero claro, es que la literatura, además de eso, es el lenguaje. Entonces, a mí me parece que en el proceso de renunciar a enfrentar a la gente con la dificultad del lenguaje literario, le estamos escatimando también la posibilidad de desarrollar su mente y su sensibilidad. Entonces, yo en ese sentido, y ojo, digo esto sin ningún tipo de convencimiento, porque yo dudo mucho
sobre cómo hacer estas cosas, pero no puedo resistir un poco tener esa sensación que está muy bien que popularicemos las historias, que está muy bien que los chavales puedan relacionar Juego de Tronos con la chanson de Roland o con el poema del Mío Cid o con las novelas de caballería posteriores o lo que sea, pero que no nos podemos olvidar que cuando estamos leyendo un texto literario estamos hablando de estilo y estamos hablando de forma y estamos propiciando una manera de leer y de pensar y de profundizar que no vamos a tener a través de otros medios más audiovisuales, más inmediatos. Entonces, por eso digo que en este momento la lectura literaria es casi un esfuerzo de titanes, porque va contra las reglas del mundo, porque va contra la ideología dominante, porque va contra todo. Entonces, yo en ese sentido es en el que más la defiendo y ¿cómo os diría? O sea, me gusta que seamos casi no me gusta que seamos animales en extinción, pero creo que deberíamos ser especie protegida. Los últimos resistentes del libro. Bueno, voy a decir, estoy de acuerdo contigo, pero te voy a llevar a contrario. Muy bien. Sí, no, pero básicamente estoy de acuerdo contigo cuando apelas al tema del lenguaje, totalmente de acuerdo. Y además, a eso en cualquier persona que le guste la literatura. No te va a llevar a contrario. Ahora bien, yo antes cuando hablaba de los clásicos y tal, estaba hablando de retrotraernos, era leer, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid en su idioma original y tal, eso no se lo traga nadie ahora mismo, a no ser que sea de un investigador y tal, ¿no? Y eso es tremendo. En lo del lenguaje, imagínate, tú que eres escritora también de novela policíaca y tal, vamos a coger el ejemplo de por ejemplo, Dashiell Hammett, ¿no? Un escritor bronco, ¿no? Bronco en el lenguaje, Cosecha Roja es una novela bronca, realmente es tremenda. Maravillosa. Bueno, cuando terminé esa novela dije, joder. Justamente es lo que hay que decir. Claro, sí, señor. Esa es la reacción. Claro, eso es verdad que el lenguaje es distinto a si te vas a Tolstoy y Garry Paz. Estamos hablando de otra cosa. Claro, eso ya nos llevaría también a un eterno debate que existe siempre y que algunos escritores sacan en cuenta eso de la gran literatura y la otra literatura, ¿no? Esa que es muy elaborada, mucho lenguaje y tal. Dashiell Hammett es tan elaborado como Tolstoy. Claro, pero es que... Sí. Digo porque a veces, claro, se ha querido vender unas cosas por encima de otras. No. Y se ha considerado como literatura barata y tal. Claro, ahora, por ejemplo, que en cátedra se meta a Chandler, bueno, Chandler era más elaborado, ¿no? Pero por ejemplo a Hammett es muy bronco. Es que joder, tú lees esto y dices, coño, es que parece que estoy hablando con el vecino de la calle de tal, ¿no? Estoy exagerando un poco, ¿no? Mira, yo dándote también la razón, te voy a llevar un poco también la contraria, ¿eh? Así esto es como un partido de papas, de pelota que mola mucho. Yo creo, y esto lo he dicho montones de veces y lo sigo repitiendo, que cada historia, o sea, cada impulso comunicativo por parte de un escritor, cada emoción que tú quieres transmitir, cada visión del mundo que tú quieres ofrecer a tu comunidad o lo que sea, debe encontrar su propio lenguaje. Y en esa búsqueda y en ese encontrar tu propio lenguaje, las soluciones pueden ser muy distintas. Tú puedes utilizar un lenguaje adelgazado, anoréxico, con pegada, o puedes utilizar un lenguaje barroco y floreado, pero porque te lo exige lo que tú quieres contar. Entonces, aparte de eso, igual que yo estoy en absoluto desacuerdo cuando desde la academia o el canon literario, desde lo que es la ideología dominante en literatura en un determinado momento de la historia, se expulsa el modelo de Hammett o el modelo de Chandler por poco trabajado, vasto, rudimentario, áspero, y tú dices, pero por favor, están contando magníficamente lo que quieren contar, ¿eh? Igual que eso me parece una soberbia estupidez. Ahora me parece una soberbia estupidez cuando se condena a un escritor o a una escritora porque utiliza un lenguaje demasiado elaborado, porque ahora de lo que se trata es de otra cosa. Ahora de lo que se trata es de ser siempre eso, directo,
directo, incisivo, carveriano, me atrevería yo a decir. Y si tú quieres contar algo que no es ni directo, ni incisivo, ni carveriano, y utilizas otro tipo de lenguaje con una sintaxis más complicada, con un estilo no funcional, sujeto, verbo, predicado, y hay muchos que te condenan a las hogueras de Pedro Botero. Entonces, todo tiene que ver, a mí las dos cosas me parecen una tontería, insisto, porque creo que cada libro ha de buscar su propio lenguaje. Y luego ese tipo de criterios que surgen en determinados momentos de la historia para configurar el canon y lo que está bien o está mal en la literatura, creo que son ideológicamente interesados y que responden a una manera global del mundo en el que vivimos. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Absolutely. Estamos ya llegando casi al final porque tenemos la suerte de tener hoy a Marta Sanz, pero también tiene que coger un tren de vuelta a Madrid. Hay un tren, sí, yo ya andando a Madrid no me voy, esto ya os lo digo. Así que vamos a ir terminando y bueno, como vienes a abrir un programa de fomento, dinamización de la lectura, no te puedes ir sin contarnos o bien lo último que has leído, lo que estás leyendo o lo que nos quieras recomendar. Vamos a ver, os recomiendo 3 libros de 3 mujeres y no porque esté yo hoy especialmente feminista, sino porque son 3 libros que a mí me han gustado mucho últimamente. Os recomiendo una colección de relatos de una escritora andaluza que se llama Sara Mesa. La colección de relatos se llama Mala Letra, y os la recomiendo porque es un darle la vuelta al calcetín de los sentimientos, viéndolos desde otra perspectiva que me parece maravillosa, además de que cada relato es un tratado de escritura en sí mismo y cómo hay veces que tenemos que escribir feo de lo feo. A mí Sara Mesa me parece que tiene una mirada sucia en el mejor sentido de la palabra, es como una Patricia Highsmith española de alta calidad literaria. Me encantan los libros de Sara Mesa, tanto Mala Letra como Cicatriz. Os recomiendo otra escritora maravillosa que se llama Pilar Adón, que ha escrito un libro titulado Las efímeras, publicado por Galaxia Gutenberg. Pilar también habla de los sentimientos convencionales desde una perspectiva completamente distinta y lo hace con un estilo diametralmente opuesto al de Sara. Pilar es más orgánica, puede ser más barroca en determinados momentos, interesantísima. Y os recomiendo el libro de otra escritora andaluza que se llama Remedios Zafra, que es una novela que se titula Los que miran. Los que miran. Y que es un ejercicio a caballo entre la reflexión ensayística y la novela sobre el duelo, sobre la pérdida de un ser querido y también sobre cómo estamos malinterpretando en el mundo en el que vivimos el concepto de comunidad. Cómo la comunidad es una palabra como de prestigio y que tendríamos que cogerla con pinzas en algunas ocasiones, porque ella explica muy bien que hay veces que cuando creemos que somos democráticos no somos democráticos, sino que somos demagógicos, y que a veces no somos comunidad, sino que lo que somos es muchedumbre. Y eso se ve mucho en las prácticas de Internet. Entonces es un libro fascinante, muy bien escrito y muy inteligente. Muchísimo. O sea, 3 recomendaciones. Pues con una nos vamos con tres. Muchísimas gracias, Marta, Gracias por a haber vosotros. venido. Muchísimas gracias a Rosario por poner en marcha Claro que este sí. programa de fomento de la lectura. Y obviamente, muchísimas gracias a todos vosotros por haber asistido. Buenas noches. Por vuestra santa paciencia.